Bueno, muchas gracias, Nico. ¿Se escuchan? En principio sí, agradecer entonces a la escuela la invitación que me permite compartir como algunas ideas y para el debate colectivo. Y como esta la han planteado como una clase inaugural, en principio quería dar la bienvenida a los profes, a los estudiantes que están presentes y fundamentalmente a quienes como estudiantes, digamos, se inauguran en este apasionante quehacer que es el quehacer de la antropología. Y quería también plantear que como clase inaugural, en segundo lugar, quería como rechazar un poco la fuerza, ese peso de ritualidad que se le ha dado a la clase inaugural, como ha dicho en alguna vez en un artículo Bourdieu, en una clase inaugural Bourdieu justamente, que en tanto suponía, dice, como ese acto de delegación que instituye que alguien, en este caso la susodicha, queda autorizada para hablar y frente a una ritualidad silenciosa de los presentes. Totalmente en desacuerdo, rechazo totalmente esta ritualidad del silencio de las y de los que están presentes y mi deseo sería que esto de pensar esta antropología en el contexto actual de hecho sea una cuestión colectiva, que el contexto realmente es tan opaco, tan incierto, amenazante, que supone la verdad un trabajo colectivo y un trabajo que evidentemente no se puede realizar en soledad. Y entonces esta es la intención con la que me interesa que estemos intercambiando, y para ello he planteado como algunos interrogantes para que tal vez queden flotando y provoquen, ojalá, algunas ideas, reflexiones, críticas, que tal vez puedan, y ojalá puedan anotarlo y así podemos trabajarlo a posterior. Y espero ser lo suficientemente acotada como para que podamos dialogar. ¿Qué interrogante? Digo, ¿qué antropología puede brindar? Digo, ¿qué supone hablar de contexto antropológico en este contexto? ¿De qué contexto estamos hablando? ¿Qué podemos destacar de ello? ¿Qué antropología podría brindar las mejores herramientas para estos tiempos? ¿Cómo construir este quehacer antropológico en un contexto en el que está atacada las ciencias en general y particularmente las ciencias sociales? ¿Cómo fortalecer el quehacer antropológico a partir de los ataques que recibe el espacio universitario y la educación pública en general? Bueno, de hecho es un conjunto de interrogantes bastante ambiciosos que podrían dar lugar a un seminario anual, pero de algún modo invito entonces a que tratemos de pensarlos. Personalmente me voy a como aproximar a ellos o a algunos de estos interrogantes a partir de pensar determinados núcleos problemáticos que destaquen o jerarquicen algunas ideas para compartir en este momento. Aclaro que la noción de núcleo problemático la venimos trabajando hace muchos años, varias décadas incluso, y comenzamos a usarlo a partir de procesos de investigación participativa o de coinvestigación que hemos desarrollado con distintos sujetos, fundamentalmente con docentes de distintos niveles en actividad, con jóvenes, con familias y con referentes de la comunidad COM, entre otros, ¿no? Y con ello, con esta noción de núcleo problemático, tratábamos de dar cuenta de determinada condensación de información empírica que se construida por los participantes, los integrantes del espacio participativo, y que resultaban problemáticos, digamos, en tanto contenían contradicciones, tensiones, dilemas,
en este sentido. Y por eso intentábamos entonces en nuestros espacios de colectivo construirlas, seleccionar estos núcleos problemáticos a fin de socializarlos y retrabajarlos en principio con los propios sujetos en el espacio grupal. Ahora, estos núcleos, se tratan de núcleos que podríamos o no cruzar conceptualmente, pero que por supuesto en investigaciones de mayor amplitud, de hecho requieren ser cruzados con lo conceptual e incluso requieren ser retrabajados con cierta profundización teórica metodológica. Por lo tanto, entonces, con la intención esta del intercambio y de la socialización grupal, voy a plantear algunos de estos núcleos. En primer lugar, planteo como un núcleo problemático algunas ideas hipotéticas que vengo trabajando ya hace bastante y que algunos me han escuchado en otras oportunidades, y que refieren a los desafíos que tiene para la antropología, pero en general las ciencias sociales, cuando se intenta conocer estos contextos actuales. Considero que la vida social adquiere actualmente una particular complejidad, dada la presencia de una multiplicidad de procesos que se ponen en juego de un modo simultáneo y enmarañado, a nivel ya sea de las distintas escalas más generales, como también a nivel de los procesos cotidianos. Es decir, se trata de un contexto que implica una densidad de procesos entretejidos que a la vez entrañan transformaciones que se superponen de modo cada vez más acelerada. Transformaciones que se despliegan en distintas temporalidades en las que a veces pueden emerger situaciones inesperadas. Como parte, habría que agregar, como parte de esta complejidad, actualmente creo que habrá que sumar y prestar especial atención a las interacciones que se generan en las redes sociales, a las nuevas plataformas de streaming, a la digitalización de la vida cotidiana en diferentes ámbitos, familiares, laborales, educativos, políticos u otros, ¿no? De hecho, estos procesos se suman y le dan una modalidad específica a esta convergencia entre procesos, temporalidades cruzadas y aceleradas y a la generación de nuevos sujetos. Creo que esta dimensión, digamos, de la digitalización es para seguir pensando, ¿no? Es decir, entonces, un contexto que implica una densidad de procesos, una complejidad social de convergencia de múltiples procesos que puedo inscribirla en lo que Nancy Fraser denomina capitalismo caníbal, al que entiende como un sistema que ha generado una crisis general de la totalidad del orden social. Según la autora, luego de décadas de economías financieras, convergen no solo crisis de desigualdad y trabajos precarios, sino también crisis de cuidado y reproducción social, crisis migratoria y de violencia racializada, crisis ecológica, crisis política, con un militarismo en aumento y una proliferación de hombres fuertes. Calamidades, dice Fraser, que convergen, se exacerban entre sí y amenazan con deglutirnos a todos. Esta caracterización del capitalismo actual que realiza Fraser, al que considera no solo como un tipo de economía, sino también a un tipo de sociedad en tanto incluye, entre comillas, ingredientes extraeconómicos, según sus palabras, cito, reúne en un marco único todas las opresiones, contradicciones y conflictos de la actual coyuntura. A partir de esta concepción ampliada del capitalismo, la autora deriva algunos interrogantes. Retomo el que considero sintetiza un poco sus ideas. Textual. ¿Podemos elucidar cómo desmantelar el sistema social que nos conduce a las fauces de la destrucción? La autora argumenta que en la actual coyuntura habrá, cito,
habrá que concebir un proyecto emancipatorio, contrahegemónico, de transformaciones ecosociales con suficiente amplitud y visión como para coordinar las luchas de múltiples movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y otros actores colectivos en un proyecto cuyo objetivo radique en enterrar al caníbal de una vez para siempre. Además, agrega que si ampliamos la concepción acerca del capitalismo, también habrá que ampliar la visión de aquello que lo transforme. Había notado recién que justamente hace un rato antes de venir recibo yo siempre las publicaciones del siglo XXI y me acabo de enterar, me hubiese venido mejor haberlo leído antes, pero recién me entero que ha publicado Fraser otro libro ahora en el siglo XXI que se llama Contrahegemonía ya, por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo. Y parece que en los comentarios que se hacen en la tapa, ¿no?, que plantea, como dice ella, una hipótesis incómoda, considerando que si el neoliberalismo pudo sostenerse durante tanto tiempo es porque conformó una alianza, dice, con sectores progresistas. Bueno, habrá que leer, esto es nada más que el comentario de tapa, habrá que leer el nuevo libro de esta autora. Bueno, hasta aquí entonces los lineamientos de este primer núcleo problemático que remite, como ya dije, a la complejidad de procesos que se superponen, que presentan desafíos para el quehacer antropológico, cuando se intenta entender, conocer, captar la actualidad del mundo social. Pero al mismo tiempo y en tanto contexto con fuerte carga de calamidades y sufrimiento social, también entonces habrá que estar atentos, como decíamos, al conocimiento de esos proyectos contrahegemónicos. No solo aquellos que pueden estar más organizados o visibles, sino también creo que resulta relevante, a mi criterio, aquellos procesos que presentan mayores dificultades para ser captados, ya sea porque resultan germinales y aún imperceptibles, o porque resultan invisibles en tanto no coinciden con lo esperable como proyecto emancipador. Esto nos suele pasar, que no vemos aquello que no creemos que debe ser. Bueno, un segundo núcleo problemático de lo contextual que me interesa jerarquizar o destacar para ser pensado colectivamente refiere a la emergencia de una derecha radical, como dirían algunos autores, particularmente Seemann, en un texto también del año pasado. Destaco este núcleo contextual considerando que las profundas y variadas transformaciones en las que estamos inmersos nos interpela y abre múltiples desafíos para nuestro quehacer actual. ¿Cómo entender que hemos llegado hasta acá? ¿Qué supone el logro de una representación del 56% en las últimas elecciones? Primero, interrogantes que no se limitan a lo político, de un modo aislado o entendible en sí mismo. Sabemos que a pesar de tantas fragmentaciones disciplinares, que la interrelación o la interdependencia de diferentes procesos nos permite comprender y explicar con mayor profundidad cualquier problemática. Y desde esta perspectiva, entonces, considero que la emergencia de tal derechización supone en principio un movimiento procesual. No surge ni espontáneamente. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Te quedo muy abajo, a lo mejor lo veo. Perdón. No sé si por las palabras. Como estés más cómoda. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tardía, clase inaugural que corresponde al año 2024, un año, como ustedes saben, bastante agitado, pero bueno, tenemos la oportunidad, ahora sobre comienzos de julio, de contar con la presencia de Elena Chili, que bueno, que para nosotros como escuela la verdad que representa un gran gusto poder
compartir este espacio con ella. La gran mayoría de ustedes la conocen, pero para quienes no la conocen, bueno, Elena de algún modo es una de las maestras que tenemos en nuestra escuela. Ha formado y sigue formando a distintas generaciones de antropólogos y antropólogas. De modo que es un gran gusto poder contar con su participación, con su presencia hoy, independientemente de que su nombre esté tan asociado a nuestra escuela. Elena es profesora honoraria de la facultad, es doctora honoris causa. Bueno, no voy a hacer el detalle del currículum, pero sí quiero destacar en todo caso que su trayectoria sí ha estado muy ligada a la defensa y el compromiso con la educación pública, con la universidad pública, y me parece que en este contexto es un dato que no podemos soslayar. Por lo que, de algún modo el tema que propone en su disertación, que tiene que ver con la posibilidad de pensar la antropología en el contexto actual, es un tema que, de algún modo, en un contexto en donde las ciencias sociales en general, las humanidades, se encuentran en una situación tan compleja, creo que nos interpela directamente. Así que simplemente agradecerle a Elena por su generosidad y por compartir su mirada con nosotros y sobre todo con las jóvenes generaciones de estudiantes que van a tener la posibilidad de conocerla. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias, Nico. ¿Se escuchan? Sí. En principio sí, agradecer entonces a la escuela, la invitación que me permite compartir como algunas ideas y para el debate colectivo. Y como esta la han planteado como una clase inaugural, en principio quería dar la bienvenida a los profes, a los estudiantes que están presentes y fundamentalmente a quienes como estudiantes, digamos, se inauguran en este apasionante quehacer que es el quehacer de la antropología. Y quería también plantear que como clase inaugural, en segundo lugar, quería como rechazar un poco la fuerza, ese peso de ritualidad que se le ha dado a la clase inaugural, como ha dicho en alguna vez en un artículo Bourdieu, en una clase inaugural Bourdieu justamente, que en tanto suponía, dice, como ese acto de delegación que instituye que alguien, en este caso la susodicha, queda autorizada para hablar y frente a una ritualidad silenciosa de los presentes. Totalmente en desacuerdo, rechazo totalmente esta ritualidad del silencio de las y de los que están presentes, y mi deseo sería que esto de pensar esta antropología en el contexto actual, de hecho sea una cuestión colectiva. El contexto realmente es tan opaco, tan incierto, amenazante, que supone la verdad un trabajo colectivo y un trabajo que evidentemente no se puede realizar en soledad. Y entonces esta es la intención con la que me interesa que estemos intercambiando, y para ello he planteado como algunos interrogantes para que tal vez queden flotando y provoquen, ojalá, algunas ideas, reflexiones, críticas, que tal vez y ojalá puedan anotarlo y así podemos trabajarlo a posterior. Y espero ser lo suficientemente acotada como para que podamos dialogar. ¿Qué interrogante? ¿Qué antropología puede brindar? ¿Qué supone hablar de contexto antropológico en este contexto? ¿De qué contexto estamos hablando? ¿Qué podemos destacar de ello? ¿Qué antropología podría brindar las mejores herramientas para estos tiempos? ¿Cómo construir este quehacer antropológico en un contexto en el que está atacada las ciencias en general y particularmente las ciencias sociales? ¿Cómo fortalecer
el quehacer antropológico a partir de los ataques que recibe el espacio universitario y la educación pública en general. Bueno, de hecho es un conjunto de interrogantes bastante ambiciosos que podrían dar lugar a un seminario anual, pero de algún modo invito entonces a que tratemos de pensarlos. Personalmente me voy a como aproximar a ellos o a algunos de estos interrogantes a partir de pensar determinados núcleos problemáticos que destaquen o jerarquicen algunas ideas para compartir en este momento. Aclaro que la noción de núcleo problemático la venimos trabajando hace muchos años, varias décadas incluso, y comenzamos a usarlo a partir de procesos. Enríquez expresa que el fascismo empieza con miedo y se transforma en odio. La gente que está asustada pide orden y la eliminación de lo que le molesta. Y en estos contextos puede surgir, dice Enrique, un líder político catalizador como Milei o Donald Trump. En la entrevista también se refiere al liderazgo de Milei y retomo algunas de sus expresiones. No hay ningún liderazgo que no tenga su origen social. Milei es resultado, dice, de una sociedad agobiada por las crisis económicas y la falta de futuro. Quiere decir que hay una sociedad que tiene un hartazgo y que encuentra una esperanza en un personaje que claramente tiene cierto carisma. Esto es terrorífico porque quiere decir que estaban muy desesperados. Y también es terrorífico que las opciones progresistas y de política más convencional no lo hayan visto. Además de desesperados, estaban desamparados por sus representantes. Cierro entonces este segundo núcleo referido a la emergencia de la derecha y del gobierno de Milei con una expresión que esta escritora, Mariana Enrique, plantea y que considero que tiene un sentido antropológico. Ella dice: quiero entender por qué pasó esto, porque es la única manera de entender la sociedad en la que vivo. Entre paréntesis les comento que luego que había escrito esto, y retomando la entrevista de Mariana Enrique, esta escritora fue sometida a las dinámicas que imponen las redes sociales, con críticas, agresiones y demás. Por eso traté como de leer cosas que no iba a leer. De ella recupero una, que salió ahora, y porque puede incluirme luego de las referencias que de lo que ella dice me puede incluir. Y se dice en un Twitter: me deprime que la progresía medio pelo aplauda como si fuera una epifanía esta observación bastante obvia de Mariana Enríquez, que hasta un miope puede verla tras las elecciones del 2023. La vara intelectual por el piso. Bueno, como creí que me podía incluir, el Twitter lo tomo, pero fundamentalmente también para seguir pensando, insisto nuevamente en la importancia que va a haber que dar a las redes, al papel de las redes, en la construcción de subjetividades, a los trolls, a las agresiones que inhabilitan, etcétera, etcétera. De todos modos, desde el Twitter que menciona, le discutiría a la que tuiteó esto de progresía medio pelo. En todo caso, diría progresía pelo entero. Bueno, tercer núcleo problemático que abre fuertes desafíos al quehacer antropológico y que refiere a las permanentes y múltiples transformaciones que, como venimos diciendo, se despliegan en este contexto. Transformaciones, decíamos, que se van desplegando en procesos entrecruzados y que remiten a una complejidad que estuvimos hablando ya en el primer núcleo. Ahora, ¿cómo captar las transformaciones entrelazadas que se van generando? ¿Cómo dar cuenta de las múltiples y las diferentes temporalidades que se ponen en juego en los cruzos procesuales actuales? Interrogantes que, digamos, suponen diversas dificultades de orden teórico-metodológico. Por un lado, lo que implica pensar en procesos, es decir, pensar en permanentes movilidades en que se expresa la vida en sociedad.
captar movimientos que nos envuelven, lo que dificulta aprehenderlos. Y por otro lado, dar cuenta de las múltiples y diferentes temporalidades, como venimos diciendo, se encuentra presente en estos procesos entrecruzados. Como bien lo ha planteado Erikson, uno de los antropólogos noruegos, el mundo contemporáneo muestra transformaciones aceleradas. Sin embargo, habrá que prestar atención a temporalidades diferenciadas, como venimos diciendo, en tanto estas transformaciones pueden expresarse en cambios rápidos, otros que se producen lentamente, e incluso Erikson considera que puede haber ámbitos socioculturales que no cambian. Desafíos entonces antropológicos que se nos presentan para entender los procesos de transformación actuales, como decimos, en estas temporalidades diferentes. Miriam Abad Daga, una compañera antropóloga de Córdoba, parafraseando a Noel Guitry, se interroga: ¿cómo asir la índole fugaz de la temporalidad en un texto monográfico? Ella plantea las dificultades que supone aprender las múltiples temporalidades que implican, en su caso, los procesos de escolarización durante la segunda mitad del siglo XX desde la mirada de sus protagonistas. De ahí que refiera a la relación compleja entre contexto, historias personales e historia social. Se apoya en la noción de temporalidad mixta que fuera planteado por Waldo Ansaldi, como la coexistencia de tiempos diferentes, mixtos y truncos, que según este autor persisten a lo largo de la historia de las sociedades latinoamericanas. Habrá que recordar que también resulta un reto en esta construcción de conocimientos tanto percibir estas transformaciones, los cambios en los que estamos inmersos, como también captar las transformaciones que se van desplegando subterráneamente, cambios que pueden manifestarse antes que queden inscritos y emerjan en los procesos cotidianos del presente. Y a su vez, agrego, pensando en estas temporalidades y cómo captarlas, también estas temporalidades que se cruzan, se superponen y que se van generando permanentemente, subrayo, permanentemente, en la digitalización cotidiana, en las diferentes plataformas, los streaming, los Twitter, el uso de los celulares. Ahí también se pone permanentemente en una temporalidad que nos interpela. En síntesis, entonces, este tercer núcleo problemático centrado en los retos que se nos plantea para captar las transformaciones actuales en estas diferentes temporalidades con su mayor o menor visibilidad. Dificultades que adquieren particularidad según las problemáticas específicas, además, con las que podamos estudiar, y ahí adquieren un sentido concreto, ¿no? Y habrá que ver en su especificidad. Bueno, a continuación trato de presentar un cuarto núcleo problemático, algunas ideas que remiten específicamente a pensar desde qué antropología podemos conocer y aquellas cuáles serían las que puedan brindar las mejores herramientas para estos tiempos. Planteo que a pesar de los desafíos actuales es posible identificar determinada potencialidad en el campo antropológico para conocer este mundo contemporáneo. De hecho, por supuesto, depende del enfoque teórico-metodológico desde el cual nos orientamos en los procesos de investigación. Sin embargo, más allá de cualquier enfoque, no podemos negar el camino espinoso que implica conocer, entender esta complejidad de lo que venimos hablando. Dicho lo anterior, a mi entender, un enfoque relacional puede brindar pistas importantes para el contexto actual. En principio, por la concepción que supone conocer cualquier problemática, ya que habrá que inscribirla en la trama relacional en la que se inserta y, por supuesto, no entender esta problemática que queremos conocer de un modo aislada o autónomo. Y creo que ello permite potenciar
la generación de conocimientos en esta coyuntura. Un enfoque que a su vez también, digamos, potencia, digamos, va desde de los contextos cotidianos que supone resolver, contextos cotidianos a los más generales y viceversa, ¿no? Esto también creo que posibilita comprender y explicar con mayor sustento los procesos locales. Sin embargo, esta potencialidad conlleva la problemática que supone resolver la articulación, entre comillas, de diferentes escalas a nivel del análisis y de la escritura socioantropológica o etnográfica. Tal vez más que hablar de articulación, sería más preciso pensar en la interacción y conexión profunda entre las diferentes escalas en las que, según Cossip, cada hecho solo es comprensible en su contexto. La noción de articulación me remite más a la idea de unión o acoplamiento, y en este sentido me parece que lo importante sería reforzar la concepción teórica desde la cual la relación entre escalas supone una interacción, en tanto genera transformaciones mutuas entre las escalas, y se trata de una conexión profunda. En este sentido significa la posibilidad, siempre tan difícil, pero de acceder a lógicas de un mayor nivel explicativo de los procesos de la cotidianidad social. Bueno, venimos insistiendo, los que me conocen les pido disculpas, pero mucho tiempo de poder articular esto y de poder entender estas lógicas profundas que resultan explicativas para salir, digamos, para darle otra dimensión, y en ese sentido por eso hablo de enfoque más socioantropológico que solamente etnográfico. Bueno, es para discutir esto, pero de todas maneras difícil de hacer esto, ¿no? De fusionar y de interacción entre las escalas cotidianas y escalas más generales. Es más fácil decirlo así que luego hacerlo. Y más fundamentalmente también a partir de condiciones de trabajo, que suele darse que esto lleva tiempo y equipos de trabajo con tiempos y permanentes discusiones, ¿no? Y ya sobre esto un autor como Ginsburg, en ese clásico artículo pionero del paradigma indiciario, habla justamente de una conexión textual de Ginsburg, una conexión profunda que explica los fenómenos superficiales. Bueno, si bien la problemática de la relación entre escalas resulta dificultosa y abre debates, Erikson, este antropólogo que mencioné anteriormente, plantea que la antropología, al vincularnos con, entre comillas, ¿no?, con las personas y tomarnos seriamente sus vidas, resulta subversiva y debe desescalar, bajar un nivel. Ello permite, según el autor, comillas, reempoderar a la gente, hacer que las personas sientan en mayor medida que están en control de sus propias vidas. Sin embargo, también entiende que quedarse en esta escala es una limitación de una metodología que se torna miope si está centrada solo en lo local, ya que no nos dice nada sobre el mundo. Por ello, considera que tenemos que subir y bajar escalas. Es necesario hacer trabajo de campo y también escalar hacia escalas mayores. Ahora bien, parte de la potencialidad entonces del trabajo antropológico está centrada justamente en el análisis de los procesos cotidianos que logran ser entendidos y explicados en esa lógica contextual profunda que mencionábamos anteriormente. Nos permite vincularnos con las personas y acceder a sus vidas. Como dice también Erikson, considera que mientras las otras disciplinas académicas generan teoría, discutiendo con otros intelectuales u otros académicos, nosotros tratamos de vincularnos con las personas y tomamos seriamente sus vidas. Bueno, este efectivamente es un aspecto distintivo de la antropología, que hoy lo ha tomado también, se extienden en otras disciplinas, esto del trabajo de campo, recuperar a los sujetos, digo, que resulta de suma importancia ya que nos introducen al conocimiento de los sufrimientos sociales, las desesperanzas,
las nuevas sociabilidades políticas, conocer la configuración de relaciones sociales en sus especificidades y contradicciones y en el sentido y la perspectiva que le dan los sujetos, ¿no? Nos permite desmenuzar las tramas sociales, las transformaciones que se van generando, su heterogeneidad y conflictividades. Un modo de conocer el sentido común que se va configurando en los distintos y desiguales conjuntos sociales. Acceder a la matriz de sentido, tanto aquellas que adquieren mayor visibilidad como las que se van configurando implícitamente. En síntesis, en este núcleo me ha interesado poner de relieve un quehacer antropológico que puede brindar herramientas para entender tiempos oscuros, aun cuando tendremos que circular por diferentes desafíos. Por último, comparto quinto y último núcleo problemático, que se configura alrededor de los desafíos que supone construir este quehacer antropológico en un contexto en el que, decíamos, las ciencias sociales, las ciencias en general y en especial las ciencias sociales, así como las universidades nacionales y la educación pública en general, están atacadas. Las políticas oficiales han constreñido tanto los procesos de investigación como la vida universitaria desde desfinanciamientos y recortes de presupuesto, y a la vez son combatidas desde una discursividad que deslegitima nuestras prácticas. Sabemos las múltiples dificultades que ello acarrea en los sueldos de docentes y el personal de las universidades. De hecho, ello provoca un conjunto de medidas que intentan resistir y luchar contra estas políticas que limitan y reconfiguran los procesos universitarios. Luchas de docentes, estudiantes, investigadoras, investigadores. En este contexto quisiera expresar una preocupación que me genera a partir de lo que me parece que hay como una cierta tensión y que a mi entender se torna amenazante. Me refiero a la fuerte tensión entre las políticas que apuntan a desestructurar la educación pública, y pensemos en la particularidad universitaria, y la generación o continuación profundizada de prácticas y relaciones que pueden mostrar la potencialidad de la vida universitaria. En otras palabras, cómo fortalecer las prácticas docentes, estudiantiles, de investigación o de extensión frente a las políticas que las impugna y las limita. Un desafío tensional entre la importancia de una presencia universitaria potente, creativa, frente a un violento interés político oficial de destrucción y vaciamiento universitario. Por supuesto, no quisiera caer en un voluntarismo ingenuo. Sin embargo, considero que más que nunca habrá que pensar en aquellas prácticas universitarias en general, de docentes, estudiantes, investigadoras, investigadores, que se destaquen y se potencien al máximo. Pensar el quehacer universitario tendiente a profundizar su riqueza creativa, su potencialidad y, si me permiten, su excelencia, y hacerlo cada vez más visible, tanto internamente en la propia universidad como para la sociedad. Tal vez sea una obviedad, pero el gran desafío es reforzar la vida universitaria frente a políticas orientadas a vaciar y deslegitimar la educación pública. Pensando ya más en el quehacer antropológico, me parece que también uno de los desafíos es potenciar la generación teórica metodológica de nuevas conceptualizaciones que resulten apropiadas para conocer y entender este presente. Fraser considera que actualmente falta teoría crítica que permita profundizar el análisis de los diversos procesos que generan el capitalismo caníbal del que hablábamos antes. Plantea que durante décadas de amnesia social hubo demasiado análisis del discurso mientras se desconocían las tradiciones críticas de la economía capitalista. Y por lo tanto, entonces yo también creo que tendríamos que potenciar y renovar una antropología crítica orientada a identificar las actuales lógicas de dominación como aquellos proyectos o prácticas que resulten emancipatorias para los sujetos, en tanto
podrían identificar, conocer y hacer consciente su lugar en esta lógica. Una antropología crítica que recupere, profundice y actualiza una tradición que ha tenido un despliegue importante en esta escuela de antropología. Estoy pensando en Edgardo Balbunsky y varios otros profesores. Pero además creo que se torna necesario abrir nuevas líneas, además de profundizar teórica y metodológica, creo que hay que abrir nuevas líneas de investigación que reclama este contexto. Y habrá que pensar esto y repensarlo colectivamente. Nuevos campos problemáticos que requieran ser analizados actualmente. Más allá de la importancia de ser de repensar líneas de investigación nuevas que hay que hacerlo, no puedo salir de tirar algunas líneas que tienen que ver más fundamentalmente con mis intereses, ¿no? Me parece que una línea podría ser como la relación entre la profundización de las desigualdades sociales y la derechización política en el país. ¿Y la? Derechización política. O, si quieren, sí, las actuales políticas oficiales. Una segunda línea, creo que también la relación en diferentes cambios socioeducativos, en la vida familiar, laboral, de estas políticas oficiales presentes en el país, ¿no? Una tercera línea podría ser la relación de la vida social de determinados sujetos, familias, docentes, jóvenes u otros, y la dinámica de las redes sociales, la digitalización de los cotidianos. Solamente entonces podríamos pensar tantas más, ¿no? Pero eso en conjunto. Y para finalizar este núcleo problemático, vuelvo a repetir que hay otros lenguajes, entonces, como el de la literatura y como ya hemos traído, también puede posibilitar a pensar el quehacer antropológico en estos tiempos como oscuros y tal vez con ideas que puedan ser expresadas más bellamente. Y recupero acá a Marita Mena, a quien escuché hace unos días presentando el libro de Edith Cámpora, y donde leyó un fragmento de Diana Velesi que habla de una voz que puede ayudarnos a pensar el mundo en el que vivimos. Y dice Velesi textualmente: las tareas de esta voz, permanecer atenta a lo inútil, a lo que se desecha. Las tareas de esta voz, desechar las cristalizaciones discursivas de lo útil y tejer una red de sedazo fino capaz de capturar las astillas de aquello que se revela. Atención y artesanía. Las tareas de esta voz, desatarse de lo aprendido que debe previamente aprenderse y disminuir así los ecos de las voces altas para dejar oír la pequeña voz del mundo. En fin, creo que también se trata de un modo de captar el mundo, disminuyendo a veces las voces altas, y cada uno entiende lo que querramos, para poder oír también estas pequeñas voces que suelen quedar silenciadas. Termino acá la charla, quiero entonces sintetizo que he circulado por algunos núcleos problemáticos, desde los desafíos que implicaba entonces esta complejidad contemporánea de procesos y temporalidades cruzadas, la emergencia de una derecha radicalizada, los retos para captar las temporalidades múltiples, las potencialidades que puede brindar la antropología desde un enfoque relacional y, por último, estas dificultades que se nos presentan a las prácticas universitarias en general tras los ataques que se están realizando a la ciencia en la universidad. Y ojalá que no se hayan aburrido, aunque vi que algunos se habrán y encuentren algunos ejes para que podamos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Cuántas cosas? Disponemos de un tiempo para, bueno, que esto Elena estaba planteando como un intercambio, no solamente preguntas, sino también intervenciones, observaciones, críticas, apreciaciones sobre los ejes que Elena nos invita
Ahí lo tiro. Así que bueno, abrimos ese espacio, ¿no? No tengan miedo. Quedaron abrumados. No, Laura, Laura. no queremos. ¿Vos le tenés mano? ¿Puedo preguntar? Nadie pregunta, siempre pregunta para Elena, pero yo pido disculpas que llegué tardíamente. Hola Elena. ¡Ay, estás bien! No me la abrí. Siempre es muy movilizante escuchar a los maestros. Ay. A mí me emociona. Siempre hay cosas que escuchamos, que se resignifican, que son tan importantes todas estas. Yo, por eso, pido disculpas, no escuché, o sea, me faltan algunos núcleos, pero me cuelo de una cuestión que señalaste que era esta sutileza, que es algo lateral, los núcleos que señalaste en torno a esta discusión que vos invitaste a dejar abierta, que es el de pensar con el papel de la etnografía, de las etnografías y de lo etnográfico, y esto que vos preferís puntualizar en términos de un enfoque, una mirada socioantropológica. Hay ahí una sutileza que vos señalás y que hace al corazón también de nuestro aporte y del entrelazamiento de estos núcleos que vos estabas desmenuzando. Y esta tensión entre la artesanía, la escucha, la rigurosidad, es tan difícil también de aprender, de hacer. Esa era una pregunta. Bueno, gracias. No sé si circulamos más o... Sí, ese es un tema porque yo creo que ha dado, desde la década del 80 que empezó todo el furor los avances de hablar de etnografía, y había que explicar bien de qué se entendía por etnografía, que no era solo descripción, que había teoría, pero uno leía a Lévi-Strauss y también Lévi-Strauss es una etapa de la etnografía como primera etapa de la investigación. La etnología, no sé si recuerdan el texto donde plantea como una primera etapa, ¿no? Y una etnografía que además es cierto, se planteaba que si bien está cruzada por lo teórico, pero tiene también un límite en el sentido de un límite de lo contextual, más allá de qué hacemos. Entonces, me parecía que hablar de socioantropología o antropología social, evitaba toda esta cuestión de explicar qué se entiende por etnografía, discutir que no es esto, que no es la teórico, que no es solo descripción, que hay teoría para hacer etnografía. Yo estoy hablando de los 80, cuando a fines de los 70 que estaba fuerte esta discusión, y me parecía que si hablábamos de antropología social o socioantropología, podía, digamos, no hacer tantas aclaraciones. Y por otro lado, fundamentalmente, apunta, digamos, también a que a estos niveles, si bien se hace etnografía, y esta vieja polémica epistemológica entre descripción y explicación, la podemos discutir, pero está marcada la descripción como preguntarse por los cómo y la explicación preguntarse por los por qué. De hecho, es una cuestión más epistemológica, se puede discutir fuertemente, pero de algún modo me parece que hablar de socioantropología nos vemos también como está implícito que si estamos preguntando por los cómo y por los por qué. Ahora, para llegar a los por qué, como antes decía, supone esa articulación contextual, porque no descarto, me parece que esta idea de lo cotidiano, del trabajo con los sujetos, con las personas, como dice, es fundamental, pero entendido en esa articulación de contexto, si no se quiere hacer una cosa lineal, sino buscando ahí también lógicas
esas lógicas profundas que permiten explicar, que es todo un desafío hacer esto, me parece que también hablando de antropología, también permite, permite hablar de esto que la misma Elsie Rowell a veces ha dicho, hay un límite también, a veces con las cuestiones de orden metodológica de la etnografía, pero esto también es para debatirlo, para seguir pensando, profundizando, pero explico por qué me pareció hace varios años que me gustaba más plantear una investigación más de antropología, antropológica o socioantropológica, que hablar de etnográfico y explicar, ya hoy está mucho más entendido, está difundido cuando hablamos de etnografía, de qué hablamos, pero cuando comenzó a fines de los 70 y los 80 toda la discusión contra el positivismo y demás, había que remar bastante, aclarar mucho de qué era esa etnografía, que por otro lado después se fue expandiendo en distintas disciplinas, distintas carreras en otras disciplinas, y bueno, pasa también ahí muchas cosas, no sé, pero una larga discusión también esta. Silvana. Elena, bueno, muy agradecida por tu conferencia. Me quedo con ganas porque vos, para identificar y caracterizar o aportar, entender cómo se llegó a configurar este presente, vamos a decir, el que nos toca actuar como antropólogos y antropólogas, te basaste en otros antropólogos o no antropólogos directamente, ¿no? Te quisiera preguntar vos de tus propios focos de investigación, y me remito fuertemente a lo que tiene que ver con su núcleo fuerte, las experiencias formativas, escolares y familiares, y ahí podría identificar aspectos que también traman estas emergencias de subjetividades y sujetos que caracterizan este presente. No sé si me explico. Sí. Hablas de las temporalidades, tradiciones que quedan truncas, y hay algo en las experiencias formativas que tengan que ver con la puesta en juego o no de esas temporalidades. Es difícil, sí, no, es difícil, cuando digo las temporalidades truncas, incluso pensé hasta lo que menos habría que hacer, pero pensé en la propia historia formativa, digamos, que pertenezco, bueno, por la edad como dice Waldo Ansaldi, a estas historias truncas, porque bueno, mi formación universitaria se fue fragmentando y quedando a partir de los golpes de Estado. Pero es todo un trabajo que nos deberíamos, pero sí incluso seguimos haciendo trabajo de campo con maestras, con familias, fundamentalmente Vicky Pavesio, que está haciendo su tesis doctoral, bueno, terminó su tesis, la defiende esta semana. En escuelas en contexto de pobreza, no he estado pensando mucho digamos, para poder hacer una descripción como más sustentable. Pero sí. Respecto a eso, vemos acá algunos que tienen experiencia docente en escuelas primarias, ¿no? Así, hablando en general de la cuestión formativa, desde la antropología, ¿hay algún trabajo de campo, algo que se haya hecho sobre justamente esa atroz y notoria dimensión del pensamiento crítico que se da en las etapas formativas en que se debiera adquirir lo que se llama el pensamiento lógico formal alrededor de los 12, 13 años? Y si le dan ustedes algún lugar a esta investigación que hace Ana Bolsone sobre la cuestión de la incidencia que tiene el sistema de lectoescritura que se implementó con
con lo que se llamó la reforma federal de la educación, la Ley Federal de Educación en la época de Menem, que es lo que, digamos, permanece, que no se eliminó de esa reforma que fue tan nefasta, ¿no?, para la educación primaria y secundaria. Y que según Ana Bolsone, esa cuestión de un método inadecuado de adquisición de las herramientas de la lectoescritura ha generado ya podríamos decir, 2 generaciones que no pueden leer comprensivamente. Entonces, cuando hablamos de formación, de trabajo de campo, de acceso mismo a la universidad, estamos hablando de limitaciones para ejercer el pensamiento crítico. Si te parece, Elena, aprovechando la interrupción, continuamos con la ronda de preguntas porque, bueno, Agustín también levantó la mano, Verónica, así... Bueno, te contesto un poco, terminé de contestar a Silvana y después algo quiero decir que sí, durante todos estos años nosotros hemos hecho trabajo de campo y esas instancias de coinvestigación con maestras desde el 2000, hicimos en el 2016, luego el 2019, el 2022, bueno, digamos, ha habido... Y sí uno puede ver indicios, porque yo te digo personalmente, sobre esto no tendría como que trabajarlos más, de estas transformaciones de subjetividades o de estas, digamos, de esto que se venía como configurando como a nivel de cambios de sensibilidad política, dirían algunos. Tendría que, está bien, creo que resultó más fácil leer a otros autores, pero tendría que volver al trabajo de campo y volver a cosas que uno fue escuchando, ¿no? Con distintos sujetos, más asistemáticamente también. Incluso hace muchos años que podíamos advertir, pero no estaban como dentro del plano de la investigación, digamos, los procesos de derechización, pero sí uno podía advertir que esto estaba, que estaba ahí, por eso insisto tanto en esto de los subterráneos. Con tu pregunta, ¿tu nombre? Nancy, ¿vos sos docente? Sí. Hay mucho trabajo de antropología, hay toda una línea. Hay mucha antropología, muchos trabajos de antropología y educación. Ese Rowell también ha trabajado, por ejemplo, los temas de escritura, de lectura. Te cuento personalmente también con respecto a esto de los 90, justamente eso sí está escrito, los procesos de lo que pasaba en los cotidianos escolares en esta instancia. Y yo no sé si con la cuestión de si era el pensamiento crítico o no, pero sí había una cuestión que, por ejemplo, en los contextos de pobreza más, menos en otras condiciones, pero de retraer lo que era contame cómo es tu vida, contame lo que comes, contame una cosa que estaba muy en boga a nivel pedagógico, lo de, me ayudan a la memoria, que se murió hace poco, que trabajó toda la alfabetización y que tuvo... La psicogénesis. ¿Cómo? La psicogénesis. Sí, la psicogénesis, pero ¿quién es la autora famosa? La psicogénesis estuvo tan fuerte y se tomaba que ella misma lo critica, cómo se tomó eso, y sí no se corregía, claro. Y sí había una serie de cuestiones que uno podía ver, y una presión también en el imaginario de las docentes, fundamentalmente, sobre un modo de enseñar. Si eso no podría profundizarlo a nivel del pensamiento crítico, porque bueno, también... Ay, sí, gracias. Emilia Ferreiro es la que en la memoria me obturó. Bueno.
Pero quiero decir que hay muchísimos trabajos sobre antropología y educación. Es una línea bastante fuerte en el país. Cerletti, Mariano Nerfi, bueno, hay muchos trabajos. No sé si voy por arriba respondiendo. No, está bien, pero si estás de acuerdo, hacemos una ronda de preguntas. Así Bueno, que queda, listo. sin preguntar. Listo. Bueno, Agustín levantó la mano, Vero Bogelman, y no sé si alguien más. No me acuerdo, pero. Denis Pierro. Bueno, la pregunta, si se quiere, que yo tenía, tiene el peligro de ser desordenada porque está basada sobre algo que en parte también no ha tenido mucho desarrollo, que es este trabajo sobre la digitalización de la vida cotidiana, que vos planteás como una de las nuevas líneas, y que, por lo que he visto y he hablado más informalmente con gente que problematiza ese tema, digo en términos de antropología, veo que hay como dos acercamientos, si se quiere, principales, que uno es una especie de etnografía digital que intenta como desde lo mismo digital, o sea, en la interacción con el teléfono generar ese conocimiento, y otro que más bien está viendo siempre los usos en lo cotidiano, ¿no? Pero uno no logra, de alguna manera, acceder a ese mundo del otro. Como que son dos planteos que no los veo generalmente en conjunto. Y ahí capaz hay algo interesante para pensar esa digitalización de la vida cotidiana, no solo como un hecho que se ve en la vida cotidiana en tanto usos de momentos y cómo eso implica una cuestión particular, sino también adentro mismo en las interacciones con determinados contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esa interacción en el mundo cotidiano con determinados contenidos? Que es algo muy difícil de ver de alguna manera, porque el teléfono tiene una cosa extremadamente privada de alguna manera. Uno no está mirando el teléfono del otro. Entonces, nada, una de las preguntas que me ocurrían, que me acuerdo que me salieron en su momento cuando Link Ribeiro habló de espacio público digital, creo que era, o virtual, que era la palabra, una noción que le había acuñado. Cómo ver esa complejidad de relaciones en ese doble juego, digamos, adentro y afuera, si se quiere, de lo que es el teléfono, como bueno, algo que ejerce presión sobre la vida cotidiana, de alguna manera, pero que es parte de la vida cotidiana. Bueno, un poco por ahí, no sé si es eso. Bueno, antes que nada agradecer a la escuela, a Lena. Es realmente no solamente conmovedor y una alegría, sino también me parece que es tan necesario, ¿no? Generar estos espacios en donde podamos empezar a preguntarnos, bueno, esto, desde las herramientas como antropólogas y antropólogos, ¿qué es esta etapa que nos toca vivir? Y en ese sentido me quedaba como algunas preguntas en relación a la última parte, que también no es casual que Elena pueda pensar todo esto contextualizado, como bueno, nuestras condiciones del hacer antropológico, y en ese sentido pensaba, en primer lugar, vos algo dijiste cuando le contestaste a Silvana, bueno, esto, ¿no? Tu propia biografía, tu recorrido por esas discontinuidades institucionales, ¿cómo pensás este momento? ¿Cómo se puede asemejar, digo, esto, ¿no? ¿Cómo en esa biografía, qué es este momento, ¿no? Tan particular, más allá de que, bueno, que ahora esto en términos que seguís investigando y demás. Y por otro lado, ¿cómo ubicar, cómo pensar estos procesos de hiperespecialización temática? Porque vos cuando mencionás los núcleos, son núcleos transversales que implicaría justamente problematizar en términos colectivos lo que nos está pasando. Entonces, bueno, ¿cómo hacer
para ir un poco a contracorriente de dinámicas profesionales, laborales, que imponen esto, ¿no? Una hiperespecialización en donde realmente se dificulta, desde mi modo de ver, el diálogo tan necesario. Eso. Gracias. Denise. Sí. Bueno, primero que nada, un placer como verte por primera vez porque has sido referenciada en un montón de ocasiones. Lo lamento. Así que bueno, nada, agradecer este espacio y bueno, y toda la clase. Y después hubo una cosa con la cual yo me quedé como pensando un poco en torno a cuando hablábamos del núcleo, perdón, estoy medio resfriada. Cuando hablábamos de todo este tema del núcleo problemático vinculado con la construcción de la casta como un voto de bronca, a mí eso en lo personal me hizo un poco de ruido porque siento que a veces en la antropología medio que miramos solamente a los sectores populares y a toda la historia que hay detrás de eso, que si bien creo que es importante y es fundamental, creo que también estaría bueno analizar como el otro lado de la cosa, porque hay mucho del voto a Milei, creo yo, que pasa también por una cosa fundada, si se quiere, y no tiene bronca atrás, sino que al revés tiene como una especie de esperanza. Y no solamente esperanza, sino convicción. Que eso creo que para mí es lo más preocupante y creo yo que eso se repliega en sectores más que nada acomodados. Nada, eso, como que me quedé, es una pregunta y al mismo tiempo no. Una opinión importante. Yo puedo agregar una cuestión extra, digo, retomando lo que dice Denise y lo que decía Vero, preguntarte, ¿no?, por el lugar de la perspectiva relacional en ese contexto, ¿no? Porque a muchos nos ha quedado la sensación de que el enfoque etnográfico, tal como se está expresando en las últimas etapas, es un enfoque que sabemos que es descriptivo, pero que se describen procesos en algún punto de una forma casi como procesos naturales. Y muchas veces cuando se hace mención al proceso de derechización, pareciera que, ¿no?, la sociedad como un todo está transitando hacia un proceso de derechización. Me parece que un poco en el planteo que vos hacías, Elena, aparece esta inquietud que está planteando Denise, ¿no? Cómo ver los conflictos, las tensiones, ¿no? Si la sociedad se derechiza, bueno, ¿qué es lo que se opone a esa derechización? No hay nada, hay alguna resistencia. Creo que, bueno, que esa perspectiva algo aporta en ese sentido. Y no sé si Macarena. Y por ahí quería también preguntarte, en estos procesos, o sea, no te lo vas a poder responder, pero a lo mejor sí nos podés dar algunas pistas que nos ayuden a seguir pensando, quizás, en estos procesos de derechización que se están dando y de digitalización de la vida cotidiana, por ahí, si tenés pensado o reflexionado, ¿qué nociones o qué concepciones, qué sentidos de sujeto, ¿no?, aparecen? ¿Cómo es el sujeto en estas construcciones, ¿no?, que por ahí también son a quienes miramos, ¿no?, y a quienes estudiamos, y que es algo que a mí por lo menos me viene preocupando, ¿no?, en cómo son vistas de las construcciones de la política pública los sujetos, cómo son vistos los sujetos desde los mundos digitales. Digo, cualquiera puede a través de un tweet ejercer violencias, no hay ahí en esa vincularidad, ¿no?, y en esa ausencia de la presencia física se abre todo un abanico, ¿no?, que me hace preguntar qué nociones o qué concepciones de sujeto se construyen, ¿no?, y van sedimentando también. Difícil. Agustín,
Yo me parece, vengo diciendo que es un campo importante para estudiar los procesos de digitalización, pero no quiere decir que los haya estudiado. No los he estudiado. Y entonces digo para los que han abierto eso, pero y está bien lo que dice Agustín, como que hay como distintos acercamientos. Sí, hay toda una etnografía digital, incluso como también a nivel teórico-metodológico que hacen en las redes. Y esto de los usos cotidianos. Decís vos, no entra el mundo del otro, y adentro y el afuera, que vos decís, cuando decís adentro, lo que le pasa a ese sujeto, el adentro, no lo entendí bien, si es en la interacción de los contenidos, porque no me puedo meter en el celular. Sí. No es tanto un adentro, sino es esa interacción con el teléfono que bueno, a veces ahí tiene... me parece, bueno, hay que estudiar, no sé qué decirte porque no he estudiado eso, pero sí me parece que hay un cruce en la vida de cualquiera de nosotros, en la vida de cualquier sujeto, y a lo mejor tiene que ver también con lo que decía Maki. ¿Qué concepción de sujeto? ¿O qué pasa qué nos pasa, ¿no? Yo creo que esta digitalización creo que permite también un aumento de la alienación total y de la alienación como se está permanentemente o ligado al trabajo o bueno, está conectado. Y ahí creo que hay, no sé si esta individuación de la que habla Semán, de los procesos, cómo nos vamos configurando como sujetos. Pero de hecho esto está ahí permanente, uno va a cualquier lado, se junta a comer y está, yo he sacado fotos, tengo 6 nietas, que cuando las invito, y a veces están tiradas y las he sacado fotos, cada una con las invito para que se encuentren entre las primas, y están cada una con su aparato, su celular. Pero de todas maneras, bueno, me parecen preguntas interesantes, tanto la de Maki como esta de Agustín, que me parece que hay que meterlo, porque aunque incluso en otro lado decía que cualquier problemática que estudiemos, creo que lo que está metido también la digitalización, porque nos vamos informando. Por otro lado, también hay una información, depende de las edades. Mi generación está lejos de toda la amplitud que suponen las nuevas plataformas, pero también en qué generaciones, qué conjuntos sociales, socioeconómicos hablando, me parece que esto creo que hay que meterlo, aunque estemos con cualquier problemática, creo que esta dimensión está metida ahí, la dimensión del uso de la algo en esa configuración de los cotidianos de los sujetos con los que trabajamos, sean maestras, sean médicos, sean trabajadores, lo que sea. Me parece que ahí hay una dimensión constitutiva también de la problemática. Vero Bogelman. La primera pregunta, vos decís, ¿cómo pensar este momento desde la propia biografía, como que hemos tenido los golpes? No te la voy a responder teórica y metodológicamente, te voy a decir todo pasa. Así le digo a mis hijas y a mis hijas que pasa. Creo que va a pasar. Yo no sé si la veré, pero ustedes va a pasar. Entonces creo que es un momento, que por eso creo que hay que estudiarlo, analizarlo, qué no vimos, por qué no dijimos tantas cosas. Ya lo he dicho en otro lado, que creo que estuvimos muy comprometidos, pegados a determinada dinámica sociopolítica y no veíamos, no queríamos ver, no intentábamos. Si revisamos las publicaciones de las últimas décadas, es poco, bueno, pero eso es realmente para abrir una reflexión. Después te doy contesto.
cómo pensar estos procesos de fragmentación y cómo bueno, esto es una preocupación permanente. Y yo sé que, bueno, ahí se juntan muchas cuestiones también, porque de hecho hay una especialización que es imposible captar desde distintos lugares. Hay especializaciones y ya lo planteaba en la década del 40, que sé yo, Cruz nos decía, vamos a seguir hablando entre nosotros, cada vez con tantas especializaciones vamos a hablar con uno mismo nada más. De todas maneras, y además hay cuestiones también de orden académicos, hay cuestiones de poder, no sé, de poder en el sentido de estar en espacio, también de generar espacios donde uno se encuentra. A mí me parece que hay que generar por lo menos algunas reuniones transversales con algunos temas que justamente para discusiones importantes, y me parece un momento para hacerlo, discusiones que crucen a quienes están trabajando, qué sé yo, en salud, en educación, en lo que estén trabajando. Me parece con algunos ejes teóricos metodológicos que nos permitan, me parece, pero ¿y cómo salirse de esta contra? Es difícil, porque ¿qué te voy a decir? Yo ya estoy, pero tienen que seguir publicando en determinadas áreas, hay una exigencia laboral para quienes están trabajando, entonces no me puedo hacer, qué sé yo, escuché también en el ALA la otra vez, bueno, no hay que publicar, qué sé yo, sí, todas las críticas que podemos hacer a las maneras de publicación y demás, y que salir de la academia. Bueno, ojo también con plantear esto, lo dijo Semana, a quien me parece que habría que advertirle al señor, y al, ¿cómo se llama? Retret también, habría que advertirle que en un momento como este, decir salgan de la academia, ojo, nos vamos a encontrar que estamos siendo funcionales. Entonces yo creo que a la academia hay que criticarla si hay que criticarla, hay que estar y hay que potenciarla en este momento más que nunca. Y yo digo, ¿cómo salir de eso? La única respuesta que te puedo dar. Denise, me parece fantástico lo que decís y está bueno. Hay trabajo, ¿no? Hay menos antropología, pero hay antropologías que han trabajado y la charla también tiene, yo creo, está muy buena, porque la charla tiene esta deficiencia también. Por supuesto que hay sectores que en la derechización no la sufrieron para nada. No es los desesperados ni nada de eso. Están racionalmente tienen claro, y por eso me parece interesante. Pero lo de la casta también cruza en sectores sociales. Por eso digo, no me acuerdo a quién leí o escuché estos días que a veces hay con una simplificación de la complejidad de algunos sectores, se usan algunas palabrejas que generan adhesión. El de la casta fue la crítica a la casta creo que es un tema. Y eso también estaba, creo que es transparente a distintos sectores socioeconómicos. Pero está bueno lo que decís. Me van a ayudar la Maki o alguno de ustedes. Divina también trabaja de educación, que trabaja con los sectores de élite. Victoria Gesal. Tiene unos trabajos buenísimos sobre justamente otras generaciones. Y me acuerdo que a partir de estudiar sectores incluso educativos de las élites, me acuerdo que planteaban, creo que lo dejó escrito y después, por ejemplo, en el tiempo de Macri estaba en esas escuelas, pero no pertenecía, digamos. Bueno, pero sí hay, y me parece bueno, incluso como vienen planteando muchos otros, que también vienen planteando incluso el análisis, bueno, de sectores de la política también, ¿no? Bueno, Laura Cardini, tiene un análisis también, por ejemplo, de las políticas públicas, pero con entrevistas a funcionarios políticos. Entonces también me parece que eso son aportes. Me parece bueno Denise, lo que decís.
ni con la perspectiva relacional, y que a veces hay como procesos de naturalización y que se derechiza. Sí, ¿no? ¿Qué se le opone a esta derechización? Bueno, ahí yo creo que hay una desarticulación. ¿Qué se le opone? Yo creo que hay una desarticulación. Estamos bastante todavía, qué sé yo, golpeados. Me parece que la política no responde mucho. Yo creo que no hay mucha excepción, algunas excepciones que uno puede ver, pero ¿qué se le opone? ¿O cómo se le opone? Es una pregunta como más del orden político, ¿no? Sí. La verdad que no sé mucho qué decir, pero se me ocurre, por eso la traje, también me apoyo en Fraser, que dice que hay que hacer también ese encuentro contrahegemónico bastante amplio, que le cruce de distintos sistemas. Creo que hay que volver a los frentes más amplios en lo político. No sé, estaba pensando en Francia ayer, las elecciones de Francia, que también hay historias, yo creo que tienen que, no sé, digamos, porque pueden ser luchas más cotidianas, o como creo que en estas luchas cotidianas me preocupa muchísimo de dónde nos quedamos, me preocupa el lenguaje que usamos, qué es lo que se puede escuchar. A fines de los 80 o principios de la democracia, había un lenguaje de la teoría crítica que no se podía escuchar. No se podía escuchar, era rápidamente. Me acuerdo que tenía que presentar en un congreso una charla y después era una mesa, un panel, y me costó más cómo decir algunas cosas que había que decir para que se pudieran escuchar. Lo mismo creo que ha pasado en todo este tiempo. Yo creo que no hemos podido escucharnos. Algunas cosas no se pueden escuchar. Y con las redes hoy, la cancelación es fuerte. Entonces ahí yo creo que esa es una pelea a dar. La pelea, a los fundamentalismos, a la cosa política más cerrada, que creo que fue dañina. Y a nivel también de lo relacional, digamos, de cómo nos ubicamos, yo creo que había empezado a escribir un artículo que me habían invitado, después me enfermé, no lo pude, pero sobre el lenguaje, ¿no? Y el trabajo en la antropología. Yo creo que el lenguaje es importante, cómo decimos lo que decimos, sin traicionar lo que pensamos, pero decirlo, no sé si se notó la sutileza de la lucha universitaria que quise plantear, la tensión que veo, pero cómo se puede decir algunas cosas para que se escuchen y vayan generando. Me parece un tema que tenemos que discutirlo entre todos, no tengo mucha respuesta. Nadie le interesa hablar para que lo escuchen. Hablan de una manera que poner la propia razón y no hacer el discurso para que el otro... Bueno, ahí hay una idea de sujeto, Maki. Cada uno habla y por las redes también, cuando no está el cuerpo, ¿no? Una idea de sujeto, ay, me olvidé tu nombre. Nancy. Claro, me parece que esta cosa de la individuación es fuerte, me parece. No sé si te contesté, pero porque es de discusión política también. Yo creo que sí va a haber creo que es importante acuerdos. El contexto le importa las políticas oficiales de este momento. Si las universidades se cierran, mejor, sí. Las universidades públicas se cierran, no pasa nada. Entonces ahí es donde yo tengo esa tensión de la que hablaba, que para mí hay que cuidarla, de cómo mostrar lo mejor de la universidad, cómo somos mejores docentes, cómo somos mejores estudiantes, mejores investigadores. Ojo, y mostrar. Digo, hacer, no sé, mostrar no quiere decir pavonearse, pero quiero decir que
a dar visibilidad a lo mejor de la universidad. En ese sentido, para mí hay una tensión fuerte. Y cómo luchar, por ejemplo, por los sueldos, porque se entiende. Y cómo no ser funcional a que se liquiden las universidades públicas. Y que se liquide también con el sentido común propio, ¿no? Me preocupan los estudiantes, bueno, los docentes, por supuesto, pero los docentes con los, qué sé yo, el contexto, pero me preocupa qué hacemos con los estudiantes. Cómo trabajamos en las cátedras, porque también los horarios de trabajo, bueno, no sé, una serie de cosas de cuidar mucho, creo. Bueno, Maquita ya más o menos, no sé qué decirte, pero qué sentido de sujeto. Me hace unas preguntas, bueno, después acá va a haber que hacer un seminario de epistemológico, pero yo no sé, ahí lo que decía Nancy, me parece que yo creo que no hay esa constitución de sujeto que está construido por las condiciones de la vida real, el trabajo que realiza, las condiciones de vida reales y son externas, como dijo el otro Yelin en una charla, no es que no hay la realidad está y es externa más allá, hay que conocerla, ¿no? Y yo creo que hay un cruce en la constitución de sujeto entre la vida real de cada uno, como conjunto con las condiciones de vida, el trabajo y demás, y esta mezcla de la digitalización que se le mete, digamos, o también con el trabajo, también, no sé, el ocio, no sé, pero ahí hay un cruce cotidiano, permanente, de procesos diferenciados que están, digo, por eso, más allá de esta instancia, tiempo, contexto oscuro, duro, creo que hay muchos también desafíos y cosas como para hacer, se ponen en escena muchos temas que me parece que para profundizar. Y esto, no sé, seminarios, encuentros, cosas transversales, me parece. Colectiva, no lo puede hacer nadie solo esto. Esto son cabeza con cabeza, con otro, ¿no? Bueno, creo que, no sé, esto por arriba, pero... ¿Cómo era que dijo la tuitera? De medio pelo, pero el intelectual, por abajo, sí, algo así. Sí, las violencias, qué sé yo. Lo que pasa, ustedes saben mejor que yo lo que pasa en las redes, en los Twitter. Yo creo que, yo no sé si te dicen de todo. Sí, y por eso digo... no sé si lo vieron, hay un análisis del gato y la caja, de que salió hace poquito, que hace un análisis de el crecimiento de los distintos canales, el crecimiento y la relación entre sí, que lo mide en comentario, en cantidad de comentarios compartidos entre un canal y otro, de los canales de streaming. Desde el 2019 creo que empezó, no sé. Pero va con 2020 capaz, o 2000, por ahí, 2019, 2020, 2021, y va mostrando cómo se van de los canales de streaming que hablan de política en general. Y consideran algo de eso, sí, no lo leí, pero yo creo que ahí hay que acudir también a la gente de comunicación social. Supongo que tienen más estudiado estas cosas, pero sí, el papel de los influencers, el papel de los streamers también, yo creo que ahí hay y generación, están generando salida política. Hay algo que tiene que ver con el poder detrás de la... También no me interesa tanto lo que hace la gente desde la digitalización, o sea, la de la violencia, todo lo que estamos diciendo. Pero me parece menos grave eso que lo que hay detrás. O sea, ¿quién maneja el anverso de la trama? Hay un cuento de Hernán Casieri que se llama El uno para el otro,
donde él cuenta que un compañero de trabajo, que es el jefe de recursos humanos, se pone de novio con la mujer de él. Y la mina no hacía más que hablar maravillas del tipo. Y después, el otro le cuenta, dice, ¿querés que te diga de verdad cómo me levanté a Mireia? Y tenemos una aplicación en Google que nos permite ver las búsquedas que hace cada empleado en eso. Dice, pero eso no es ilegal. Dice, útil, lo que es útil no es ilegal. Dice, con la mitad de esa información, dice, vos, dice, a lo largo de unos meses, dice, con las búsquedas de Google que hace una persona, tendría el diario íntimo, el verdadero diario íntimo, que nadie se animaría a escribir. ¿Qué buscamos? ¿Qué nos interesa? Dice, con la mitad de esa información, te volteas una media hora. Imagínate, y con toda la que yo tengo. Y él pensó, para su adentro, dice, y con esa información, ¿qué hará? ¿Qué no hará el gobierno de un pueblo que tiene toda esa información en la mano? Imagínate. Perdón, había levantado la mano Julia y yo diría que vayamos ya cerrando para no explotar tanto. Lo mío me da dando una pregunta, si no ya con Gato Lupe y con Maki habíamos estado discutiendo algunas cositas mientras escuchábamos el máster a tu exposición, Elena, que ya es interesantísima y súper intuitiva, por decirlo así. Que nos parecía como que, creo que un concepto central que de la antropología está muy trabajado y que lo retomamos y que vuelve, y que me parece que un poco, bueno, ahí estás creo que ya sabes lo que estoy pensando, que es el concepto de experiencia, y me parece que acá un poco lo que está, y hegemonía, digamos, y me parece que son conceptos que un poco de alguna manera atraviesan, bueno, si bien a vos te preguntaron específicamente por tu experiencia generacional, pero me parece que a la hora de poder entender qué pasa con las subjetividades, digamos, y las redes sociales, qué pasa con la clase media, bueno, Luke decía, hay una cosa que no está estudiada la clase media, digo, no trabajamos sobre clase media, trabajamos sobre clase alta, trabajamos sobre clase subalterna, pero queda ahí como la clase media un poco desdibujada. Pero digo esto, en pensar qué pasa con ciertos sectores que a lo mejor no votan por bronca, sino que votan con esperanza o identificación con ciertos discursos. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Porque todos nos preguntamos si los jóvenes se derechizaron. Esto lo hablamos mucho en clase con Marilyn y con los estudiantes. ¿Qué pasa con esas experiencias de esos jóvenes en relación a sus redes sociales, en relación a los años de crisis que a lo mejor a vivir en esta etapa de un capitalismo que parece que se viene abajo, pero no se viene abajo y vuelve de maneras peores que las anteriores, digo, y un montón de cuestiones que nos parecía acá con las chicas, que creo que todavía no se había dicho así, pero en relación a lo que vos dijiste y a todas las intervenciones, es como un concepto que a lo mejor sobre el que hay que volver o hay que ahí darle como, que nosotros también, aparte del enfoque relacional, que como vos lo dijiste, es nuestro caballo de batalla, y creo que esa parte es lo que le da riqueza a todo lo que nosotros decimos, de San López. Creo que ahí el nivel de la experiencia y realizar a partir de eso hay que sí, la noción coincido totalmente, lo dijiste vos, pero para lo mejor sí hay la noción de experiencia que fundamentalmente tomamos de Thompson, ese que tiene que ver ese cruce entre las condiciones de vida de la gente y el sentido que cada uno le da a sus condiciones de vida, a su trabajo. Y de hecho ahí hay una concepción de sujeto, bueno, que también Elsie Rowell, Justa Espeleta han hablado, retomando a Gramsci incluso, ¿no? Ese sujeto como cruce de distintas relaciones sociales. Es decir, ya no hablamos como cuando yo era estudiante del individuo y sociedad. Bueno, la idea de sujeto, algunos hablan de actores, me gusta menos, pero ahí hay un cruce de cada uno
es un cruce de relaciones sociales, ¿no? Y entonces ahí en ese cruce de relaciones sociales, por eso uno puede coincidir con Ginsburg, que estudiando, qué sé yo, un molinero y todo eso, puede dar cuenta también de un siglo, ¿no? Porque nadie es suficiente ni tan aislado, siempre uno tiene cruces de los tiempos y las condiciones que le toca vivir. Pero bueno, para quedarnos pensando, usted hicieron también preguntas como... Por eso yo digo que creo que estamos en un momento en que hay que repensar, no podemos seguir con lo mismo. Digo, un enfoque relacional, qué sé yo, pero los que quieran, pero creo que ahí hay que... me parece que tenemos que... Sí, esfuerzos de generación, que esto se hace justamente en el trabajo de investigación en concreto, con los temas con los que estamos trabajando, en el contacto con la gente, y sin olvidar justamente esta ida y vuelta, como es eso, de subir y bajar el contexto, pero el cotidiano ahí que te permite abrir a multiplicidades de situaciones, que, bueno, cómo las relacionamos, ¿no? Y esa para mí es la potencialidad fuerte que tiene la antropología, es decir, trabaja con la gente. Me quedé pensando porque la Silvanita me dice, claro, era más difícil meterme con el trabajo de campo que tomar hace más. Y me costó mucho ponerme a escribir, porque sí, el contexto distrae. Te llevas tareas. ¿Eh? Te llevas Sí, tareas. me llevo muchas tareas, sí. Le voy a decir, como le voy a invitar a la Vicky para después que salga, denle presentar la defensa. Sí, nosotros nos llevamos también muchas tareas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.